¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a comenzar con el último tramo de nuestra materia, que sería la construcción de sus trabajos finales integradores. En nuestra disciplina, en administración, sea administración de primer año, administración de segundo año, etcétera, no importa, porque este es un video general para todos mis estudiantes, es importante que cada uno de ustedes empiece a trabajar sobre ciertas habilidades, ciertas competencias que se logran en la construcción de un documento académico. ¿Esto qué significa? Cuando estamos en la universidad, nosotros necesitamos, como estudiantes, apropiarnos de ciertas formas de desarrollar trabajos académicos. Y una de ellas es a través de la sistematización de artículos de revistas científicas sobre un determinado tema. Se les conoce normalmente como revisión sistemática de literatura o revisiones de literatura. Estas pueden ser bibliométricas, de metadatos, etc., ¿no? Hay varias. Yo les voy a dejar un enlace de una explicación en un documento PDF de un trabajo en español muy fácil de qué es una revisión sistemática y cuáles son los procedimientos. Sería más o menos cómo es el protocolo para el desarrollo de una revisión de literatura. ¿Qué es lo que estamos buscando acá en nuestra disciplina? Es dotarlos ustedes ya de algunas herramientas y del ejercicio, ¿sí?, de construir un análisis sistemático y puntual de un tema de interés de usted. ¿Y por qué tiene que ser un tema de interés de ustedes? Porque en definitiva, cada uno de ustedes, no importa en el momento que terminen sus estudios, van a tener que enfrentar el desarrollo de un trabajo final, que puede ser una tesina, puede ser una tesis, un trabajo final de carrera, y tiene un montón de nombres. Pero cualquiera de ellos tiene un apartado fundamental que es la construcción del análisis teórico de aquel tema que ustedes están intentando desarrollar o llevar adelante en su estudio o en su trabajo final de la carrera. Y si empezamos desde temprano a dar estos primeros pasos, en la medida que ustedes vayan avanzando, le va a ser hasta muchísimo más fácil desarrollar trabajos empíricos y teóricos en las diferentes asignaturas que van a tener para adelante, ¿no? Bueno, ¿en qué consta, de qué va este trabajo final integrador? Como les decía, ustedes van a elegir un tema de todos los que hemos estudiado durante el semestre de su interés, un solo tema. Van a decir, bueno, a mí me interesa eh, profundizar en la teoría de las relaciones humanas, o en la teoría de la contingencia, o en, lo que, en aquel tema que vimos sobre inteligencia estratégica, o quiero ver qué otras formas hay de llevar adelante la administración en el área de estudio que a mí más me interesa. Es decir, ustedes van a elegir el tema que más será como dentro de los temas, obviamente, que vimos durante el semestre. Y eligiendo ese tema, ustedes van a buscar en buscadores específicos, obviamente en Internet, artículos científicos en el idioma de su preferencia. Si ustedes se manejan con otro idioma, como el inglés o el portugués, lo pueden hacer también en esos idiomas, pero el español tiene bastante bibliografía, no tanto como en inglés, ¿no? Es importante destacar que las principales revistas donde se publican artículos científicos a nivel mundial, donde se hacen las discusiones teóricas y empíricas y análisis de casos empíricos, son revistas que se publican en inglés. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la ciencia tiene que ser en inglés? Bueno, porque desgraciadamente el inglés ha sido tomado como el idioma de intercambio de conocimiento universal. Entonces, si no lo publicas en una revista internacional de renombre, no se te tiene mucho en cuenta en el universo académico y esas revistas solo aceptan publicaciones en inglés. Sin embargo, en la Argentina, en Latinoamérica, tenemos importantes revistas de tirada en español y en portugués que, en dependencia del área de conocimiento, tienen buena calificación. Habiendo aclarado esto,
les voy a compartir mi pantalla para explicarles un poco más. Compartir. Acá. Por ejemplo, esto que yo les estoy presentando acá es un estudio sistemático, otra forma de llamar una revisión de literatura, sobre un tema que a mí me llama la atención, del cual yo estudio de manera sistemática, que es la adopción de procesos de foresight, o lo que ustedes ya vieron, de inteligencia, en la pequeña y la mediana empresa, ¿no? ¿De qué se trata este trabajo que yo les vengo a presentar acá? Es un trabajo donde yo hice una exploración de la literatura académica de los últimos 20 años, 20, 15 años a la fecha, donde hice algunos ajustes en las búsquedas, porque eran muchísimos artículos, para verificar cuáles son los instrumentos, cuáles son esas herramientas que utilizan la pequeña y la mediana empresa para desarrollar o incorporar procesos de foresight, inteligencia estratégica o prospectiva a la hora de hacer análisis de su entorno y poderse anticipar a los cambios, estos permanentes y vertiginosos que hay en este entorno empresarial tan violento, tan dinámico, digamos, tan incierto, en el cual hoy en día todos vivimos, ¿no? El entorno no solamente empresarial, es un entorno en sentido general, ¿no? Entonces, con la construcción, ya voy a volver acá, digamos, con la búsqueda de trabajos científicos y empíricos, teóricos, o estas revisiones de literatura, yo construí, ¿sí?, un análisis teórico a lo largo de este trabajo. Obviamente esto es un trabajo, un requisito para una disciplina de mi doctorado. No estoy buscando que ustedes entreguen un análisis tan en profundidad como este. Ojalá que sí, y mejor todavía, porque obviamente ustedes tienen la capacidad para hacerlo, pero lo que quiero acá demostrarles es cómo él está desarrollado, ¿no? Obviamente todo trabajo académico, y el de ustedes no va a estar exento de eso, necesita de un resumen, ¿sí? Un resumen. Un resumen es como, digamos, lo que se pone en el póster de la película, ¿no? Donde tú te puedes, mirando el póster, ya tú te puedes imaginar de qué va, quiénes son los actores principales, cuánto dura, una cosa así. Bueno, un resumen es eso. Cuenta de manera muy resumida qué es lo que se va a leer para adelante. ¿Y por qué es importante el resumen? Porque cuando estos trabajos se publican en revistas científicas, lo que indexa principalmente el buscador es el nombre o el título del artículo, las palabras claves, ¿sí?, y el autor y el resumen. Es decir, cuando ustedes van ahora a ver y van a probar y van a ir buscando artículos científicos en los buscadores, los temas, lo que más van a encontrar son el resumen. Y es a través de la lectura del resumen que ustedes van a determinar si ese trabajo o ese artículo es interesante o no para lo que ustedes están estudiando o quieren hacer, ¿no? Después de eso viene la introducción, ¿no? ¿Qué es la introducción de cualquier trabajo? Es el tráiler, el avance de la película, eso que te bombardean permanentemente cuando tú quieres ver que estás en YouTube, o en YouTube estás mirando algo y te ponen el avance de una película para engancharte, para que tú digas, yo quiero ver esa película, quiero ver esa serie. Bueno, esa es la introducción. Obviamente, la introducción como la fundamentación teórica que vamos a ver más adelante requieren de la adecuada citación bibliográfica. Es decir, ustedes van a desarrollar su trabajo y obviamente en algunos momentos van a hacer afirmaciones muy importantes como esta que está acá, por ejemplo, ¿no? Que el entorno empresarial se refiere a todo lo que está fuera de la organización, es decir, la tecnología, la naturaleza del producto, los clientes, los competidores, el entorno político y económico. ¿Sí? De donde yo, Carlos Brito, puedo asegurar que el entorno empresarial es eso. Si yo nunca hice un estudio para determinar cuáles son las variables del entorno empresarial, obviamente voy a buscar artículos, voy a citar un artículo que ya haya trabajado con esta definición, ¿sí?, y que este artículo lo pueda haber tomado de otro trabajo,
y lo voy a citar como corresponde. Después hago otra afirmación mucho más importante. Dice que ese entorno empresarial se ha vuelto complejo, impredecible, inestable, y con rápidos y permanentes cambios. ¿Según quién? Estos dos autores, que publicaron un artículo muy importante en una revista X, ¿no? Entonces, y ahí yo voy construyendo un relato en la introducción, ¿sí? Que es lo mismo que ustedes tienen que hacer, desarrollando el tema en cuestión. Fíjense, como yo voy a hablar de foresight, que es un término en inglés, lo defino ya en la introducción, digo de qué se trata, quién es, cito, quién es un artículo que habla mucho, que trabaja mucho sobre este tema de foresight, y así voy construyendo, mientras va durando mi introducción, cuál es el hilo que va a tomar mi trabajo. Obviamente, toda introducción debe cerrar más o menos de esta manera, ¿no? ¿Cómo se va a estructurar, ¿sí? El trabajo, ¿no? Que en la sección 3 va a ser una metodología, la 4 principales elementos y así sucesivamente, ¿no? Ojo, por este lado, yo estoy en alguno de los, ahora no recuerdo, está la causa o el problema que yo quiero investigar, o lo que yo quiero investigar, y por tanto yo digamos, lo destaco, ¿sí? Las causas del problema es que las pymes necesitan métodos propios de Foresight para comprender y responder a los cambios. Entonces, para yo entender las causas del problema planteado en el párrafo anterior, que sería este que está acá, se desarrolla esta revisión de sistemática de literatura que permite pim pam pum y hago toda una movida acá. Se muestran algunas definiciones. Este es un apartado importante para saber cuáles son los temas centrales que se van a trabajar, y la metodología. La metodología de una revisión de literatura lo que busca es que cuando ustedes hagan su búsqueda de información, ustedes tienen que escribir cómo fue que llegaron a ella. ¿Por qué? Porque para validar un trabajo de estas características en cualquier universo académico, cualquier otra persona, siguiendo los mismos pasos que ustedes, en los mismos buscadores que ustedes, tiene que llegar aproximadamente a los mismos resultados. Por eso es importante colocar acá cuál es el protocolo que se desarrolla, ¿no? Yo les voy a compartir el protocolo para que ustedes lo entiendan, pero también les voy a dejar este trabajo para que más o menos tengan una referencia de cómo yo lo trabajé, etcétera, pero ustedes pueden usar el formato que quieran, ¿no? Pero, por ejemplo, yo busqué la Web of Science, que es una base de datos a la que yo tengo acceso por estar estudiando en una universidad federal en Brasil. No es una base de datos abierta, sí lo es Scopus, sí lo es Science Direct, y obviamente está la base de datos Cielo y el Google Académico, que ya les dejo acá los enlaces y se los muestro, ¿no? ¿Y qué hice? Bueno, en esas tres bases de datos busqué los términos de Foresight combinado con SME, que sería Small and Medium Enterprise en inglés. Environment Scanning, sí, monitoreo del ambiente, es el término en inglés, y Small and Medium Enterprise. Es decir, yo combiné Foresight y SME en los buscadores y Environment Scanning SME. Es decir, yo busqué de Foresight, lo cerré a pequeñas y medianas empresas, y de Environment Scanning lo cerré a pequeñas y medianas empresas. ¿Qué hice? Los resultados que yo obtuve y coloqué términos de exclusión. Ahora les quiero explicar qué son. Bueno, yo busqué con el término Foresight y SME, como está acá, busqué en la Web of Science, Science Direct y Scopus. Fíjense, durante los últimos 21 años, 2000 al 2021. Ustedes no es necesario que hagan esto, a no ser que la búsqueda sea tan específica que ustedes hagan que en los últimos 5 años haya muy poco escrito y no sea concluyente. Entonces, a medida que ustedes vean que hay más o menos artículos, van ampliando ese horizonte. ¿Está bien? Yo lo hice de los últimos 20 años, es una exigencia que te hacen en mi doctorado. Ustedes lo pueden hacer de los últimos 5 años, mejor. Pero fíjense la cantidad de artículos que había, casi 52.000 artículos. Obviamente yo no puedo, ni tengo tiempo, no me alcanzaría toda una vida para leerme 52.000 artículos. Entonces, ¿qué se hace? Fui a esas bases de datos y filtré. Eso es lo que se conoce como términos de exclusión. Filtré esa búsqueda por dos tipos de
de clasificación, Management and Business. Y también elegí artículos que ya eran finales, que estaban publicados, no artículos que estaban en proceso, ni literatura gris, ni que estaban en evaluación, ni nada. Artículos finales. Ya de ahí, de esos 50.000, cuando yo hice esa reducción, me quedaron 1.250. Otro tema fue que yo bajé la metadata de cada uno de esos 1.250 artículos, que las bases de datos te permiten descargar el metadato. El metadato lo que viene es la revista, el autor, el año y el resumen. Y las palabras clave, ¿no? Y lo que hice fue una búsqueda, es decir, cuando descargas eso, te lo bajan un documento TXT, y tú pones adopción. Si encuentras la palabra adopción en el resumen de ese artículo, lo agarras. Si no, el artículo se desecha. Con eso, yo ya reduje mi muestra a 400 artículos. Después me fijé si las revistas, ¿no? en las cuales estaban publicados esos artículos tenían JCR, es decir, si eran revistas que tienen un índice de citaciones importante, por arriba de 1. Y ahí reduje mi base de datos, mis resultados a 179. Y de ahí sí, los que me quedaron de esos 179, me leí todos esos resúmenes. ¿Está bien? Y de la lectura de esos resúmenes, yo me terminé quedando con 40 artículos. Es decir, estos son los que voy a usar. Y después pasé a leerme el artículo completo. Hay veces que tú te lees el resumen y no tiene nada que ver con lo que hay en el artículo, o lo que hay en el artículo definitivamente no te sirve para nada, no importa. Por tanto, a partir de la lectura ya en profundidad de ese artículo, me quedé con 17 que combinaban Foresight con pequeñas y medianas empresas y el mismo procedimiento con Environment Scanning o monitoreo del ambiente y pequeñas y medianas empresas, me quedé con 10. En total, mi trabajo acá, yo hice una revisión de 27 artículos. ¿Podrían haber sido más? Tal vez. Si hubiese utilizado otro motor de búsqueda, probablemente hubiese tenido más. Obviamente, acá no están aquellos que están duplicados, así que aparecen en las mismas bases de datos. Esos ya fueron eliminados por acá, ¿no? Y de ahí, ya con esos 27 artículos es que viene el correspondiente análisis, ¿no? Entonces ya yo definí que yo quiero saber qué es Foresight, qué es Environment Scanning y cómo él se aplica a la pequeña y la mediana empresa. Y ahí ya viene todo el trabajo que ustedes se lo quieren estudiar o no, no hay problema. Obviamente, hay dos tipos de análisis. Uno puede hacer un análisis de tipo horizontal y puede hacer un análisis de tipo transversal o vertical. El análisis horizontal lo que busca es decir, bueno, ¿cuáles son las palabras que más se repiten en estos artículos? Eso se hace a través de una nube de palabras. ¿Cuáles son los principales autores? ¿Dónde son las principales revistas? Digamos, la secuencia de los años donde han sido más publicados artículos, no sé si del 2000 al 2021, cómo fue en incremento o decreciendo la cantidad de artículos publicados sobre esta temática. Cuáles son los principales autores, es decir, cuáles son los que han sido más citados y cosas así. Eso es un análisis transversal, que no profundiza, simplemente nos cuenta cómo está distribuido el tema que estoy investigando en la bibliografía académica que estuvimos haciendo. Ahora, el análisis vertical es aquel que hace el análisis de artículo por artículo y va incorporando en el análisis las diferentes comparaciones de cómo son tratados los temas, las metodologías, etc., ¿no? Aquí les quiero mostrar un poquito. Por ejemplo, una tabla donde y esto ya es elección, cuáles son las referencias y los resultados sobre Foresight en los artículos, ¿no? Entonces acá yo referencio los artículos, ¿sí? Y menciono los autores, y voy referenciando cuáles son los beneficios, la referencia de los beneficios de usar Foresight o Environment Scanning en las empresas y cuáles fueron los resultados encontrados, ¿no? en diferentes artículos. Después, con base en los elementos presentados en la tabla 2 y complementados con la tabla 5 de la data, destacar los 7, y esto es lo que yo voy encontrando. Digamos, es lo que voy viendo como elemento en común. Ustedes pueden leerlos después, ¿no? Después, sobre los métodos de Foresight para PyME. Bueno, hago también un análisis, la descripción, los métodos y la propuesta. Esto es un tema que me interesa a mí, ustedes no tienen por qué desarrollarse, o capaz que si se leen este, me gustaría
ver algún pedacito del trabajo del profe y lo pueden usar, ¿no? Y pues más adelante hago una reflexión final y digo, bueno, ¿cuál podría ser una agenda de investigación para más adelante, ¿no? Coloco cuáles fueron mis limitaciones en este trabajo, porque obviamente hay limitaciones a la hora de hacer un trabajo de estas características, cuáles fueron todos los artículos que yo utilicé y los anexos, que serían las tablas más ampliadas y no resumidas, ¿no? Que esto ustedes lo pueden colocar acá. Este trabajo que está acá es parte de mi tesis de doctorado que yo voy a usar porque me interesa, etc. Y por eso yo encaré esta parte. Ustedes siéntanse libres de hacer lo que quieran. Simplemente le estoy colocando un ejemplo que es complejo, etcétera, para que vean más o menos la estructura y qué es lo que uno quiere llegar cuando hace un trabajo de estas características. ¿Qué es lo que yo estoy buscando en ustedes? Bueno, que si el tema que les haya motivado, que les interese, que quieren desarrollar, adquieran las herramientas de búsqueda de información científica. ¿Por qué? Y acá la quiero explicar por qué insisto en este sentido. Porque muchas veces ustedes tienen que hacer un trabajo X de una materia X y ya colocan google.com.ar o .com, ¿sí? Y realizan ahí su búsqueda. ¿Qué pasa? Que Google, en general, él es un gran motor de búsqueda, pero que él, normalmente uno no lo usa en el teléfono privado, el teléfono nuestro, o en la computadora que siempre estamos usando, que nos prestan, que usamos en la casa, etc. Que es una computadora que tiene nuestra cuenta de correo y toda la historia. Entonces, Google se maneja a través de inteligencia artificial, que va aprendiendo de cuáles son las cosas que a nosotros nos interesan, cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias. ¿Sí? Él va generando un perfil, estas inteligencias artificiales, un perfil de qué es lo que más nos gusta. Y obviamente él va a devolver como resultado de una búsqueda en Google cosas que, según ellos, según esa inteligencia artificial, a mí me va a interesar. No en vano uno busca una vez zapatillas en Google y ya te empiezan a aparecer publicidad de zapatillas. ¿Por qué? Porque esas inteligencias artificiales crean un profile, un perfil nuestro de gustos y preferencias, tanto por música, por anime, por películas, por series, etcétera, así como búsquedas de términos académicos. Entonces, si ustedes buscan su información en google.com, primero les va a devolver blogs, páginas de Facebook, de Instagram, páginas de consultora o de divulgadores científicos, opiniones personales y un montón de información, ¿sí? Que no es información necesariamente científica. ¿Por qué? Porque no está validada. Y todos los artículos académicos que ustedes van a encontrar y que yo les voy a mostrar cómo ahora, ellos están validados por otra comunidad. Entonces, cuando nosotros vamos a mostrar, agarramos un artículo que ya está publicado, que la revista tiene JCR, etcétera, estamos hablando que ese artículo principalmente y la mayor parte de las veces ya fue leído por especialistas de ese tema y que hicieron recomendaciones para mejorar ese artículo si fue necesario, o fue publicado porque ese comité de evaluación desarrolló, ¿sí?, todo un análisis importantísimo sobre ese artículo, versus una columna de opinión de una revista o un periódico como Infobae, independientemente de que digamos, el divulgador de esa información sea una persona que se dedica a ello, etcétera, pero carece de rigor científico. Entonces, vamos a sacar a Google de acá y ahora les voy a hacer una comparación. ¿Sí? Esperen un cachito. Me parece que era compartiendo lo mismo, porque esto es una web. Sí, creo que sí. Bien. Y yo me voy a ir acá y voy a abrir Google. ¿No? Google.com. Y acá voy a poner, por ejemplo, Foresight en pymes. Lo voy a poner entre comillas porque es importante poner entre comillas para que el motor de búsqueda haga una búsqueda exacta de lo que yo quiero, ¿no? Y acá automáticamente él me propone artículos académicos para Foresight. Y acá me aparece
ResearchGate, que es una de las bases de datos. Esto ya es en Google, no es en Google Académico, ¿no? Pero, por ejemplo, me voy a ir acá a... Estoy buscando algo acá. Bueno, estos son todos anuncios. Y hay poca información, ¿no? Pero bueno, me voy a meter acá Small Business, ¿no? Estamos aquí para ayudarte. No, esto no. Me equivoqué, sorry. Macro.com.ar, como son anuncios por ahí, capaz que somos tu banco, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando. Bueno, y también acá está. Coursera, por ejemplo, ¿no? Coursera es un MOOC, es una empresa que hace cursos, etc., ¿no? Ah, bueno, este curso está digamos, para darte herramientas, etcétera, ¿no? Y por ahí ustedes pueden agarrar algo de acá y decir, esto está copadísimo. Bueno, a ver esto qué sería. Aquí yo coloqué una palabra en inglés como una en español. Voy a poner acá prospectiva en pymes. Acá tengo un poquito más de resultados. No. En pequeñas empresas. Este tema es bastante complejo, ¿no? Podría buscar otra cosa. Bueno, sin la comilla tengo 1.600.000 de resultados. Voy a intentar ponerle un encomillado para que tengamos. Prospectiva en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bueno, me voy a meter a este primero que apareció acá. Y acá aparece un PDF, ¿sí? Que dice, bueno, CELA, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, ¿no? Y este es un resumen ejecutivo de, andá a saber quién, porque no veo los autores, no veo el resumen, es de mayo del 2010 y de Venezuela, bla, 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 ¿no? Es un resumen ejecutivo que seguramente debe tener algunas cosas lindas, bien escritas, copadas y cosas así. Es un trabajo que tiene, no sé, 50 páginas y ustedes lo pueden tomar para su trabajo. ¿Cuál es el problema? Fíjense acá. Los empresarios deben tener claro que en las actuales circunstancias y también en el futuro, la globalización convencional condiciona el funcionamiento, entonces, según quién. No hay citas bibliográficas, es decir, este no es un documento científico, pero ustedes lo pueden tomar, puede hacer caso que ustedes lo tomen para referenciar sus trabajos y en definitiva no va a estar validado a través de un trabajo científico. ¿Dónde vamos a encontrar buena información? Por ejemplo, acá, en Google Académico. Yo le dejé el enlace acá en el Drive. Y acá sí, ponemos prospectiva en pequeñas empresas. Y no me aparecen resultados de ningún tipo. Vamos a poner Foresight. Tampoco. Entonces voy a colocar SM. Y acá es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque Foresight es Small and Medium Enterprise. Y acá aparecen otras búsquedas, ¿no? Vamos a poner otra cosita por acá. Teoría de los recursos humanos y en la pyme. ¿No? Acá tengo 18.000 resultados, ¿no? Obviamente no está entrecomillado y nada por el estilo, así que se va a ampliar muchísimo la búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a sacar acá para que no aparezcan las citaciones y puedo poner un intervalo. Yo voy a poner, por ejemplo, desde el 2010 hasta el 2021. ¿Sí? Y automáticamente, acá me da la opción ahora, esto es nuevo, de artículos de revisión. Fíjense acá abajo a la izquierda, ¿no? Voy a buscar solamente páginas en español, entonces ya ahí tengo una reducción. Me voy al primer artículo, por poner un ejemplo,
tengo 15.000. Yo tengo que tratar de reducir lo más posible esa búsqueda, porque si no, no voy a terminar nunca. Pero bueno, ustedes lo van a reducir ¿cómo? Colocando entre comillas el texto. ¿Cómo lo puedo hacer? Pongo a teoría de los recursos humanos y puedo colocar acá en pyme, ¿no? Google igual, el buscador este no sé por qué es tan... bueno, acá tengo 12 resultados. ¿Bien? La gestión de los recursos humanos, por ejemplo, factor estratégico de desarrollo de una empresa de consumo masivo. Y como ya yo puse de 2010-2021, en los últimos 10 años, fíjense todas las páginas web que tengo acá a la derecha, que son todas páginas de universidades o páginas de buscadores, de bases de datos científicas. Me meto acá, que fue el segundo que abrí, y me encuentro con ¿qué? Con, esto debería ser, parece que es una tesis, trabajo de grado, para presentar el título de maestría, una tesis de maestría. Perfecto. Bueno, una tesis de maestría puede ser utilizada como una bibliografía, porque tiene autor, que sería Magda Cejas, creo. ¿Sí? Magda Cejas. Su resumen, sus palabras claves, etcétera, etcétera. Y obviamente tiene todo, ¿ve? Sus citaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Recomendable, normas APA, normativa APA, para citaciones bibliográficas. Con ponerlo en Google, ahí sí les aparece cómo se cita con formato APA. ¿Sí? Bueno, esto es uno de los buscadores Google, de los buscadores que es Google Académico, ¿no? Después tenemos Cielo, que es la Scientific Electronic Library Online, donde acá tenemos revistas de todos estos países que están involucrados, ¿sí? Donde el sistema de búsqueda es igual, pero tienen una opción para búsqueda avanzada, ¿no? Donde ustedes van a colocar acá donde quieren hacer sus filtros, si quieren solo artículos de la Argentina, Mercosur, entonces para Mercosur usan Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, o quieren hacer solo de esta parte de Latinoamérica, a qué tipo de periódico van a buscar, en qué idiomas quieren que les den, qué años de publicación, en qué áreas temáticas quieren. Entonces ya esto les da como una especie de filtrado. Cada una de las decisiones que ustedes tomen a la hora de hacer el filtro es esa tablita que yo les mostré en el trabajo que yo hice. Ustedes tienen que escribirla y detallar cuáles fueron los pasos que llegaron para quedarse con 10, 12 artículos para hacer su trabajo, su revisión de literatura. Pueden usar una base de datos, pueden usar dos, pueden usar tres, ya está. Eso sí, no vamos a trabajar con menos de 10 artículos en nuestra bibliografía. No menos de eso es un requisito. Bien, tenemos lo mismo con la base de datos Scopus. Después tenemos también con Elsevier, ahí se las voy a colocar mejor porque esa sería esta que está acá, ¿no? Science Direct, ¿sí? Bueno, yo les he compartido acá 4 bases de datos o accesos de bases de datos, buscadores de artículos científicos. Guárdenlos en sus favoritos y úsenlos siempre que tengan que hacer un trabajo para la facultad. Siempre que tengan que buscar información y quieran hacer un trabajo de investigación, usen siempre este tipo de buscadores, no usen nunca Google. Porque los profesores, primero nos vamos a dar cuenta que usaron Google porque no tienen de dónde sacar los elementos. Importante, y esto pasó el año pasado con algunos trabajos, y fueron rechazados y tuvieron que resolver. No es bueno, ¿sí? Es decir, ustedes acá no están haciendo un trabajo empírico, no están haciendo una tesis, no están descubriendo la rueda, no estamos para reinventar la rueda, estamos para hacer un relato, contar una historia a través de una revisión de literatura sobre el tema que ustedes eligieron. Entonces, si ustedes empiezan a copiar y pegar, y empiezan a desarrollar, y no hacen las citaciones debidas, no debidas, sino las citaciones debidas o correspondientes, claramente el trabajo va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen trayectoria científica y académica como para
hacer afirmaciones muy fuertes, como que el universo o que la Tierra gira alrededor del Sol. Todos sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero hay todo un universo científico detrás de esto. El primero en decirlo fue Galileo Galilei. Entonces, mínimo no tendría que citar a Galileo Galilei. ¿Se entiende? Entonces, digamos, no cometamos el error de elegir estos artículos y por querer construir un relato bonito que parezca que soy yo que lo estoy escribiendo, papá, lo hago. No, porque eso es un grave error en el universo académico. Construir un trabajo teórico y académico como si fuese propio. Y en realidad ustedes están leyendo lo que dijo el autor A, el autor B, y están como transcribiendo una síntesis de lo que dijeron, no textual, no es copiar y pegar textual, sino es transcribir una síntesis. Por ejemplo, ustedes se leen una página y dicen, bueno, en esta página él profundizó en esto. Bueno, fulano de tal, 2015. ¿Se entiende? Cualquier duda me preguntan. No son trabajos donde ustedes tienen que demostrarme a mí que son capaces de escribir un artículo de opinión propio. No, ustedes lo que tienen que demostrar acá es que ustedes tienen la capacidad de encontrar bibliografía y de hacer una revisión de esa bibliografía y sistematizarla en los análisis de los artículos, ese análisis transversal que yo les hablé. Es decir, sobre el tema que yo elegí, que en este caso es prospectiva, fuerza o inteligencia, en la pequeña y la mediana empresa, porque yo estoy buscando, yo como investigador, porque su profesor es investigador, yo estoy intentando buscar cuáles son las evidencias que hay en otros trabajos sobre qué herramientas de Foresight utilizan la pequeña y la mediana empresa cuando quieren hacer estudios de mercado para anticiparse a lo que pueda pasar a futuro y estar preparados para esos cambios que trae el mercado. ¿Existen esas herramientas? Obvio que existen. Son mayoritariamente usadas por grandes empresas, por gobiernos, gente que tiene recursos, organizaciones que tienen recursos. La pequeña y mediana empresa no tiene muchos recursos y por lo general no los utiliza. Entonces, el trabajo este que yo les voy a compartir mío, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que yo busqué acá? Buscar evidencia que demuestre, ¿sí? Que la pequeña y la mediana empresa tiene dificultad para adaptar o para implementar o adoptar, perdón, procesos de inteligencia, fuerza, de prospectiva para anticiparse a los movimientos del mercado. Sin embargo, hay algunas empresas, hay algunos estudios que ya dicen, bueno, mira, si bien tienen dificultad, hay algunas herramientas de Foresight que pueden ser utilizadas igual que en la gran empresa y otras que no. Bueno, esas que no, ¿por qué? Porque requieren de muchos recursos, tienen un alto nivel de sofisticación, porque en la pequeña y la mediana empresa por lo general hay 3 personas y en las grandes empresas hay 500. Digamos, hay un montón de factores que explicamos. ¿Se pueden adaptar? Sí. Bueno, y ese es todo el estudio que yo hago. Yo no estoy tomando una posición sobre lo que plantean los artículos. Estoy narrando lo que cuentan esos artículos. ¿Para qué? Para que venga alguien atrás mío y diga, no tenga que hacer lo mismo que yo. Es decir, bueno, partiendo del trabajo de Carlos, del análisis que hace Carlos, de las herramientas de Foresight para las pequeñas y medianas empresas, podemos plantear o decir que es importante agarrar cada una de estas herramientas que usan las grandes empresas y buscar la forma, y ahí sí viene una investigación empírica, de adaptarlas a la pequeña y la mediana empresa. ¿Sí? Pero esos son un trabajo futuro, no lo voy a resolver yo ahora. Yo estoy ya de alguna manera contando que es necesario, según todo lo que plantean los 30 autores esos que yo leí y que utilicé acá, que es necesario adaptar herramientas a la pequeña y la mediana empresa, que no se pueden usar indistintamente lo mismo para una grande que para una pequeña. Y que tiene que ser una cuestión personalizada. Entonces yo llegué a esa conclusión a través de la lectura de esos trabajos. Y eso es más o menos lo que ustedes tienen que hacer. Como siempre, yo quedo a disposición de todos ustedes, a sus dudas, sus consultas. Podemos combinar o marcar fechas de encuentros sincrónicos para verificar sus temas, si están yendo en la búsqueda correcta, etc. Recuerden, tenemos 20 días para la entrega de este trabajo final. Por tanto, son días de lectura, son días de toma de decisiones y son días de escritura.
no dejemos las cosas para el final porque van a estar a las corridas y eso se va a notar. Una aclaración. Yo conozco que hay herramientas que usted agarran un párrafo, lo colocan en un cuadrito a la izquierda y a la derecha escribe el mismo párrafo, pero con sinónimos, etcétera, más. Ya hay inteligencia artificial que hace eso. Yo no tengo problema si ustedes quieren hacer todo eso, etcétera. El tema es que independientemente de que lo hagan, ustedes van a tener que referenciar de dónde sacaron esa información, porque así se construye un documento académico. Es decir, echa la ley, echa la trampa. Todos los profesores conocemos que los estudiantes bajan a veces monografías, etcétera. Claro, también tenemos herramientas que vamos a colocar toda esa información en una herramienta y nos va a decir de dónde ustedes sacaron cada uno de sus pedazos. Y eso fue lo que yo hice, por ejemplo, el año pasado. Algunos estudiantes fueron copiando y pegando de artículos y ni siquiera los mencionaron. Uno agarra esa oración, la coloca en Google, les tiro el dato para que lo sepan y te dice de dónde estaba. No con las otras herramientas que tenemos los profes, que aún más te dicen de dónde lo sacaron. Entonces, no tiene sentido el tema del plagio, copiar y pegar. Sí es hacer un análisis de lo que dijo el autor, etcétera, y referenciarlo. Ya con eso, zafamos. Agarro un párrafo y que me modifique y me lo escribo de otra manera y lo coloco como si fuese mío. ¿Para qué? Si al final yo te voy a marcar ese párrafo y te voy a preguntar, ¿de dónde tú sacaste esta afirmación? ¿De dónde usted dice que eso es así? ¿Cómo usted llega a esa reflexión? Yo quiero saber. Y eso es lo que busco. Quiero saber cómo llegan a esas reflexiones a través del análisis crítico de los textos que ustedes elijan, de los artículos que ustedes elijan. Es eso, sentarse, tomarse su tiempo, ir marcando en los PDF las partes en amarillo que a ustedes les interesan y después construir un relato de lo que fueron hablando los artículos. Pueden usar tablas, pueden usar gráficos, hay un montón de herramientas para hacerlo. Tómense su tiempo. ¿Está bien? Que tengan buena jornada. Les recuerdo, esta evaluación final representa el 40% de la nota final y además es fundamental sacarse una buena nota, así, mayor a 7 para aquellos que quieren promocionar. Si yo tengo 10 en las demás, en todo el semestre y me saco un 4 acá, no promociono. ¿Sí? Pues son las cosas. De hecho, ninguna de estas materias, esto lo pongo acá en video, no hay ningún problema, ninguna de las materias de administración en las que yo doy clases en la universidad es promocionable. Sin embargo, yo le doy a los estudiantes que han tenido un semestre excelente y que desarrollan un trabajo final óptimo, que demuestran que realmente estuvieron comprometidos con la disciplina, de promocionarlos igual. Así que están ustedes. Que estén bien.